¿Ustedes creen que el infierno existe? Estoy segura que muchos me dirán que no. Dirán que solo son invenciones de la iglesia para fomentar el miedo, cuentos para asustar niños. Pero yo sí creo en él. Mi creencia se basa en lo que viví en persona. Me pasó hace años. Yo soy empleada en el servicio médico. Trabajo para un hospital particular muy famoso en mi país. Como era de esperarse en este tipo de lugares, los costos de atención tienen un precio muy por encima del promedio. Estoy hablando de por lo menos 6 cifras, por lo que no cualquiera se puede permitir el pagar tanto dinero. Por aquí es común ver a políticos y grandes empresarios, casi siempre en busca de soluciones milagrosas a sus enfermedades, o porque ya tienen una avanzada edad y los familiares no están interesados en atenderlos. En este hospital existe un área especial donde se atienden a los casos más difíciles. Estoy hablando de pacientes que en su mayoría son terminales. Los empleados lo bautizamos como el Hotel de la Muerte, porque es básicamente eso. Está formado de habitaciones lujosas donde los pacientes esperan su final, llenos de medicamentos y sedantes hasta las narices. Hay poco que podamos hacer por ellos, solo nos aseguramos de que los fármacos sigan fluyendo. Es curioso ver cómo todo el dinero que poseen no es suficiente para comprar un minuto más de vida. En este lugar fue donde recibimos al señor Simmons, uno de esos peces gordos de los que les había hablado. En más de un sentido, se trataba de un tipo grueso, bien alimentado. Le habían detectado un agresivo cáncer que le estaba carcomiendo irremediablemente por dentro. Fue asignado a la cama número 402. Al señor Simmons le dieron 5 meses de vida. El pronóstico fue muy generoso. Solo duró 2 aterradores meses que nos tocó atenderlo, sobre todo a la jefa de enfermeras y a mí. Dios me ayude, las cosas que presenciamos no tienen nombre. A los pocos días de su llegada, la mente del señor Simmons se vio afectada gravemente. Alucinaciones paranoicas, dijeron mis colegas. Yo creo que se trataba de algo más. Y es que el señor Simmons frecuentemente se quejaba de que una mujer con cuerpo deforme aparecía cuando intentaba dormir. Decía que su piel excretaba una suerte de líquido purulento y viscoso, como si su propia carne se estuviera derritiendo. Con frecuencia señalaba una de las paredes del cuarto y suplicaba por que la vieran. Suplicaba por ayuda. Con voz entrecortada, nos decía que la mujer deforme le susurraba obscenidades desde debajo de su cama de hospital y le describía detalladamente lo que le haría cuando se lo llevara al infierno. A lo largo de mi carrera, he atendido casos de demencia. Los conozco muy bien y los he tratado, pero algo en sus palabras me provocaba miedo. Tal vez su forma de describir tan detalladamente a la supuesta mujer deforme, o de que sus episodios solo pasaran durante la noche. O quizá el hecho de que durante el día el señor Simmons fuera el paciente más tranquilo que hubiera tenido entonces. Todo eso terminó por afectar mis nervios. Como era de esperar, la salud del señor Simmons fue empeorando, y con ello las visiones. Había noches en las que no dejaba de gritar. Sus alaridos se podían escuchar en todo el edificio. Personalmente llegué a odiar entrar en su cuarto. Esas noches fueron las peores, las noches en las que me tocaba estar de guardia. Recuerdo que en una ocasión visité la cama del señor Simmons. Se trataba de un cambio de medicamentos, algo de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Me dio la impresión de que me estaba esperando. Lo encontré despierto. Intentaba no moverse. Yo agradecí que no estuviera en medio de uno de sus ya famosos episodios y me apresuré a hacer mi trabajo. Deseaba salir lo más rápido posible de ahí. Pero antes de retirarme, me detuve por un momento para acomodar su almohada.
Después de todo, no podía dejar de sentir cierta pena y empatía por aquel rollizo sujeto. Desde su ingreso, ningún familiar lo había ido a visitar. Él mismo me confesaría en un momento de lucidez que su esposa había fallecido y sus propios hijos lo odiaban lo suficiente como para enterrarlo en vida. Eso me pareció irónico. No querían saber nada de él, pero la cosa no se aplicaba a su dinero, ¿verdad? Habiendo terminado por fin, di medio paso para salir cuando, de repente, el cuerpo entero del señor Simmons se tensó tan violentamente que terminé soltando un pequeño grito. La lamparita de noche, la única luz encendida a esa hora, iluminó su rostro, que se había desfigurado en una terrible mueca de terror, y sus ojos. Sus ojos se abrieron tan grandes y redondos como dos enormes platos apuntando al techo, justo encima de mí. En ese momento no pude evitar sentir un escalofrío subir por mis brazos y ponerme la piel de gallina. Observé con atención su mirada. Sus ojos bajaron lentamente por la pared hasta fijarse detrás de mí. Por un momento yo también sentí algo, una especie de respiración. Pude sentir la tela de mi uniforme pegarse a mi espalda alta, como si una mano invisible estuviera a punto de sujetarme por el hombro. Pero no tuve tiempo de pensar en ello. En un arranque violento, el señor Simmons saltó de su cama sobre mí. Quedé atrapada bajo su peso y me fue imposible liberarme. Me sujetó del cuello y comenzó a presionar. Nunca olvidaré su mirada llena de odio y terror, como la de un animal salvaje al que han acorralado. Perdí el conocimiento. Cuando pude volver en mí, estaba en uno de los consultorios de la planta baja. Estela, la jefa de enfermeras, me había ido a buscar segundos antes del ataque, y con ello salvó mi vida. Después de esto, el señor Simmons permaneció sujeto a su cama hasta la hora de su muerte, que en realidad no fue mucho después. Permaneció entre nosotros solo 2 semanas más. Por supuesto que yo me negué a tener contacto con él. Aún sabiendo que estaba inmovilizado, no soportaba la idea de verlo a la cara. Después de todo, alguien más se haría cargo de él. Pero su caso ya era comentado en el hospital. En la sala de descanso solían correr historias sobre el señor Simmons. 3 enfermeras renunciaron después de estar a solas con él. Un oncólogo, famoso por no haber faltado un solo día en 15 años de trabajo, de repente pidió licencia para ausentarse indefinidamente. Se comentaba que el señor Simmons rogaba que le quitaran los sedantes. Decía que merecía todo el sufrimiento por el que estaba pasando, que merecía ir al infierno. Incluso una vez logró librarse misteriosamente de sus amarres y huir. Los guardias de seguridad lo fueron a encontrar, encerrado en las bodegas del laboratorio, armado con un bisturí, apuñalando el aire delante de sí, con la espalda desnuda, cubierta de moretones y un extraño líquido amarillento que después de unos análisis determinaron que se trataba de pus. Nadie se explicaba de dónde había salido, pues el señor Simmons no tenía heridas infectadas y aún así, aunque las tuviera, la cantidad que lo cubría, decían, era irreal. Falleció un martes a las 3:33 de la madrugada. A falta de otro médico de guardia, Estela, la jefa de enfermeras, fue a buscarme para declarar su muerte. Muy a mi pesar accedí a su petición. Juntas entramos y revisamos sus signos vitales. No había nada que hacer. Me quedé presente mientras Estela desconectaba el cuerpo de todos los aparatos. El semblante del señor Simmons se notaba tranquilo, como en sus mejores momentos. Nada que ver con los recuerdos que tenía de él. Estela cubrió el cuerpo entero y, habiendo concluido, ambas salimos por la puerta. Me dispuse a redactar mi informe y di parte a los camilleros para que trasladaran el cuerpo a la morgue. Me gustaría decir que este es el final, pero después de tantos años, aún me causan pesadillas lo que sucedió después. Empezó como un susurro desde el cuarto donde yacía el cuerpo del señor Simmons. Estela fue la primera en escucharlo, una vocecilla que,
Aunque baja y gutural, se notaba claramente que pertenecía a una mujer. Un instante después, yo misma estaba prestando atención. Sin lugar a dudas provenía donde el señor Simmons, pero eso era imposible. Ahí dentro ya no había nada con vida. ¿O sí? El volumen de la vocecilla fue aumentando hasta tal grado que terminó convirtiéndose en un verdadero alarido de sufrimiento. Este resonó tan fuerte que me vi obligada a cubrir mis oídos. ¿Acaso dos profesionales médicos se habían equivocado en algo tan esencial y habíamos declarado al señor Simmons signos vitales cuando en realidad aún se encontraba con vida? Estela fue la primera en entrar, y Dios me perdone, estoy agradecido de que así fuera, pues al primer vistazo ella se desvaneció. Ella fue la afortunada. Sin embargo, yo lo vi todo. El señor Simmons, o lo que quedaba de él, se encontraba sentado aferrado con fuerza brutal a los pasamanos metálicos de su cama. Su carne se convulsionaba como si en ese momento el más poderoso de los rayos lo atravesara, y en el hinchado vientre desnudo, una figura retorcida y profana se abría paso hasta desaparecer dentro de su cuerpo. Demasiado aterradora para describirla, una criatura salida del mismísimo Averno. Como si eso no fuera ya suficiente como para perder la cordura, el señor Simmons giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos acuosos y apagados se encontraron con los míos y, por un instante, abrió su boca para decir algo. Pero en su lugar, su cuerpo reanimado se desvaneció nuevamente en la oscuridad. Me gustaría decir que aquello se fue junto al señor Simmons, pero estoy convencida de que se quedó en el hospital. De vez en cuando escucho a algún otro paciente decirle a las enfermeras que se sienten observados durante las noches cuando intentan dormir. Esas noches escuchan a alguien susurrar debajo de su cama cosas horripilantes.